Hola chicos. Hola, hola. Hola, profe. Me quedé afuera, me quedé en la intemperie. Me quedé afuera y tuve que llamar al centro de estudiantes para que el BDEL me entre. Bueno, perdón la pérdida de tiempo. Decíamos que cuando la finalidad la finalidad de la obligación de dar cosas ciertas es para transmitir sobre ella derechos reales, de la interrelación de este régimen con el régimen de los derechos reales encontramos algunas soluciones que van a depender básicamente del tipo de cosa que sea, es decir, si la cosa es mueble o es inmueble, y si es mueble o es mueble registrable. Es decir, si es un inmueble, una casa, si es un mueble, es una alacena, o si es un mueble registrable, un automotor, una moto, una aeronave, un buque. Bueno. En líneas generales, para los inmuebles, que es el sistema un poco más alambicado, más complejo, que lo voy a decir sintéticamente a los únicos fines de que estudiemos ahora el régimen obligacional, podríamos decir, como mencionábamos hace un minuto, que antes de la tradición no hay transmisión de derechos reales. Entonces, la tradición conforma en el régimen de transmisión de derechos reales, conforma un modo de transmisión de los derechos reales. Si uno se va al artículo 1892, dice adquisición, transmisión y extinción. Título y modo suficientes. La adquisición derivada, o sea, la adquisición no originaria, la acción derivada por actos entre vivos, ¿por qué lo aclara? Porque la adquisición de los derechos reales sobre las cosas muebles o inmuebles también puede ser por sucesión mortis causa. Es decir, puede ser no a título de actos entre vivos, sino por lo que se llama una disposición de última voluntad o por la sucesión intestada entre las personas. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Quiere decir que nuestro sistema, que es una derivación del sistema romano, nuestro sistema, el sistema europeo continental y latinoamericano, es un sistema de transmisión de los derechos reales que reposa en la existencia de un título que es causa fuente de la transmisión del derecho real y un modo en que ésta se realiza. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. ¿Qué título se les ocurre para transmitir un derecho real como el de propiedad? Compraventa. La compraventa. ¿No? Compraventa. El contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el título que origina la transmisión de un derecho real sobre una cosa mueble o inmueble, con las formalidades exigidas por la ley, dice. ¿Por qué? Porque en materia de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, el título tiene que estar, para ser suficiente, expresar una escritura pública. ¿Correcto? Entonces, el título de la transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles en Argentina hoy es una compraventa con las solemnidades que prevé la ley. Por ejemplo, podría ser una donación, podría ser una permuta, podría ser una dación en pago, podrían ser otros títulos que originan transmisión de la propiedad de una cosa mueble o inmueble. Pero en nuestro ejemplo es una compraventa que... La escritura pública vendría a ser el modo, entonces. No. La tradición posesoria, dice el tercer párrafo del artículo 1892, es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque la tradición es modo suficiente de la transmisión de derechos reales que se ejercen por la posesión, porque hay derechos reales que no requieren posesión para su ejercicio. ¿Cuáles son? La prenda civil, digamos, comercial, pero sin transmisión de la posesión, la hipoteca. Son dos ejemplos típicos de derechos reales que se ejercen sin la posesión. No es necesaria cuando la cosa es tenida en nombre del propietario, por una... Bueno, eso tampoco es importante. Son temas propios de los derechos reales.
La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre las cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre las cosas no registrables cuando el tipo del derecho así lo requiera. Punto. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces de estar legitimados. La adquisición por causa de muerte se regula por las disposiciones en materia de sucesiones. Bien. Entonces, yo tengo que para la transmisión de derechos reales sobre cosas inmuebles, la ley argentina requiere título y modo. Y el título es el negocio o acto jurídico que le sirve de causa, fuente o base a la transmisión, y el modo en este caso es la tradición. La tradición, por el artículo 1924, hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales que por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de darla a quien recibe o de este de recibirla. De acá saco una conclusión importante. La tradición es la entrega voluntaria y material que hace una persona a otra con la finalidad de transmitir sobre eso un derecho real. Es decir, externamente hablando, hay tradición cuando uno le entrega a otro una cosa, ¿correcto? Pero a poco que leo, dice, debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Es decir, que transformen al que recibe en poseedor de la cosa. ¿Correcto? La tradición no es cualquier entrega material. Si, por ejemplo, Matías me dice, doctor, ¿me presta el código? Sí, cómo no, téngalo. Después me lo devuelve cuando termina la clase. Bueno, perfecto. ¿Yo le hice tradición del código? No. No, la tradición es una entrega voluntaria y material. Material, acá se da nuestro ejemplo, ¿no? Porque físicamente yo me desapodero y él aprende la cosa y la tiene. Pero esa tradición no es tal porque le falta el elemento volitivo. Es decir, la tradición es una entrega calificada de la cosa. ¿Calificada por qué? Por la voluntad. ¿En qué sentido? En el sentido que la voluntad en este caso de la gente es transmitir sobre la cosa que materialmente se entrega un derecho real sobre la misma, lo cual requiere entonces que para hacer tradición tenga algunos condimentos o condiciones que no se dan en cualquier entrega material. Por ejemplo, que la voluntad inequívocamente de la persona que hace del tradens, del que realiza la tradición a favor de otro, sea transmitir el derecho real. Usted podría decir, bueno, pero escúchenme, si el que entrega es el vendedor y el que recibe es el comprador, ¿qué duda hay que la entrega material significa traición? No. Puede ser que yo haya celebrado un contrato de compraventa en función del cual dentro de un año, vamos a escriturar, me va a pagar y yo le voy a dar la posesión. Y solamente hay un principio de ejecución de contrato, me pagó el 20% del precio y yo no tengo obligación de hacer tradición de la cosa hasta que no me pague el saldo y escrituremos. Y que la persona me diga, mire, doctor, la verdad que la escritura se me fue muy larga y yo necesito donde vivir. ¿Habrá alguna posibilidad de alquilarla la casa que le compré? Y yo le voy a decir, mire, son unos pocos meses, yo no se la voy a alquilar, se la presto. Entonces, la entrega que yo le haga en función del comodato o préstamo gratuito de la cosa, ¿es tradición? ¿Es la tradición de la que estamos hablando? No. ¿Es una entrega material? Sí. Lleva la voluntad de los agentes, en este caso del que entrega la tradición de la cosa, de transmitir el derecho real de propiedad sobre ella? No.
Eso va a pasar cuando lo ponga en posesión de la vivienda. ¿Qué va a tener mientras tenga el uso y goce? La tenencia, la simple tenencia. ¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la tenencia? El tenedor tiene para otro. ¿Tiene para quién? Para el que le entregó la tenencia. ¿Por qué? Porque tiene una obligación de restitución de la cosa, tiene una obligación de restitución de la tenencia el comodatario, lo mismo que el locatario. Tiene derecho, los derechos que tiene el poseedor sobre la cosa, que es aprovecharla, obtener los frutos, enajenar la posesión. No, tiene solamente el derecho de uso y goce de la misma. Y tiene la obligación de conservarla para poder restituir a su dueño lo mismo que recibió. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, la voluntad que va anexa al acto material de entrega de la cosa no está dirigida a constituir sobre la cosa derechos reales. Aun cuando sea la misma cosa que la persona que hace la tradición le deba a otro para transmitir derechos reales. Pero en esta oportunidad lo que hace es prestársela. Entonces, no cualquier entrega material está calificada por una voluntad dirigida a transmitir derechos reales. Solamente es tradición cuando la entrega material conlleva la voluntad y particularmente la intención de las partes, uno, de hacer la entrega para transmitir un derecho real, transformando al otro en poseedor de la cosa, porque ese poder de hecho de facto que tiene el que recibe la cosa sobre ella a partir de ahora, es porque la posee para sí, no es un simple tenedor, él la posee, tiene un poder de facto, un poder de hecho sobre la cosa, que le permite, si la cosa es fructífera, recoger los frutos y apropiárselos, si la cosa da frutos civiles, cobrar los alquileres y quedárselos, no reconocer a otro como poseedor, repeler las acciones de terceros respecto de la turbación, despojo o alteración de esa posesión. Es decir, él, en función de esa tradición, es el nuevo poseedor de la cosa y no reconoce la obligación de restituírsela a nadie, que no es la situación del simple tenedor. Resumen, 1924. Ojo que la tradición no es la simple entrega de la cosa, es la entrega material y voluntaria con la finalidad concreta de transmitir sobre esa cosa derechos reales. Completo con esto, transformando al que la recibe en el nuevo poseedor de la cosa. ¿Está? Entonces, yo ya tengo que en materia de obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir sobre ellas derechos reales, me voy a encontrar con un régimen, el argentino, que me pide que haya un acto jurídico que le sirva de base o causa fuente, llamado título, y un modo suficiente, en este caso, es la tradición. ¿Esto pasa así y con esto es suficiente? No. En materia de derechos reales también es importante que la transmisión se complete con la inscripción o registración del título. O sea, con la inscripción de la escritura pública otorgada, porque habla de las formalidades de la ley, o sea, la escritura pública otorgada en algo que se llama el registro de la propiedad inmueble, que es un organismo provincial en cada jurisdicción y en la capital federal, que en este caso va a tener, digamos, todas las matrículas referidas a todos los inmuebles urbanos y rurales de la provincia de Buenos Aires. La matrícula es como el DNI de cada inmueble, es decir, sobre la base de una división geográfica, catastral, que uno la puede ver en cualquier mapa, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata, donde ve que hay una división catastral de las propiedades inmuebles, dividida por circunscripciones, secciones, manzanas, parcelas, lotes, etcétera, de lo general a lo particular dentro del ejido urbano y después para lo rural. Cada una de estas propiedades tiene físicamente una matrícula. Una matrícula es una ficha, digamos, donde están volcados básicamente
las transmisiones de dominio o de otros derechos reales, la existencia de gravámenes, embargos, hipotecas y qué cantidad, perdón, y qué certificados se van pidiendo sobre el mismo inmueble. Después ustedes lo van a ver eso en derecho notarial, real, etc. Pero la importancia de esto es para entender que en materia de derechos reales sobre inmuebles, título, modo e inscripción son los 3 requisitos que deben darse para que se perfeccione la transmisión del derecho real. Y que puede ser hipotéticamente que una persona tenga título, no tenga tradición, no tenga tradición, no tenga título, o tenga título, tenga tradición y no tenga inscripción, o tenga inscripción, es decir, todas las alternativas posibles, que son 9, dado que son 3 los requisitos. Cosa que veremos y que el código de alguna manera ha simplificado mucho. ¿Este es el único sistema de transmisión de derechos reales que hay? No. Hay otros basados en la tradición, en la mera tradición. ¿Por qué? Porque la tradición, antiguamente, y hoy en alguna manera, pero mucho más menguado, cumple una doble función. Es modo de adquisición de los derechos reales o de la transmisión de los derechos reales, pero también es un medio de publicidad de los derechos reales. Es decir, la mejor manera de saber quién es el dueño de un auto es ver quién lo conduce permanentemente. Yo puedo inferir de la posesión misma de la cosa que esta persona ejerce un derecho real o es titular de un derecho real sobre la misma. A la posesión llegó por medio del modo previsto por la ley, que es la tradición. ¿Correcto? Entonces la tradición es, de alguna manera, un medio de publicidad de los derechos reales. En la antigua Roma, en un predio, digamos, en la ciudad de Roma, la transmisión de la propiedad de las cosas estaba basada en la mera tradición. La mera tradición no era una tradición declarativa como prevé el artículo 1924 y como podemos ir, nosotros dos compramos con Sonia un lote, ella me lo vende a mí, vamos a la escribanía, en la escritura dice que ella dice que me entregue, yo digo que recibo de conformidad y sin ningún reclamo, el lote terreno ubicado en Falner 5424 con todo lo plantado, adherido, perfectamente conservado, libre de ocupante, etcétera, etcétera. No es una mención, es un hecho la tradición. La tradición son actos materiales, posesorios. Entonces en Roma, en la antigua Roma, el sistema, en una sociedad primitiva y pequeña todavía, el sistema de transmisión de los derechos reales era por medio de la tradición, que era la realización de una serie de rituales que las partes hacían en público, cuestión que cualquiera pudiera ver que alguien se desposeía y alguien recibía la cosa. Con eso era suficiente. Ese sistema, llamemos basado puramente en la tradición o el consentimiento, es un sistema que inclusive rigió hasta bien avanzado el siglo XIX en Francia y que rigió acá en Argentina hasta la creación de los registros inmobiliarios, que son del siglo XX. ¿Correcto? O sea que durante una cantidad de tiempo, título y modo sin inscripción fueron del sistema. Por ejemplo, el sistema concebido por Vélez. ¿Por qué? Porque en la época de Vélez, la única registración inmobiliaria que llegó a conocerse, si es que la conoció, no lo recuerdo bien, fue la registración de las hipotecas que existía en Francia. ¿Por qué? Bueno, porque la hipoteca, al ser un derecho real sin posesión, no había manera de conocerlo. O sea, ¿cómo sé yo si un inmueble está hipotecado o no? Supónganse que lo voy a comprar. ¿Cómo sé si está hipotecado o no? Bueno, hoy pido un certificado de dominio en el registro de la propiedad y surge hipoteca primer grado a favor de Sonia o de Matías por $20.000, escribanía Cerrizuela, escritura número tanto, fecha número tanto. Es decir, hoy tomo conocimiento fehaciente de la existencia de un gravamen porque lo veo registrado, porque alguien me lo informa, porque un organismo me lo informa. Si no hubiera como no había ni el código, ni el código napoleónico, un sistema de registración inmobiliaria, se prestaba para el fraude de la situación de terceros que adquirían de buena fe derechos sobre los bienes, sobre todo de los inmuebles. Con lo cual, digamos, el tema de la inscripción registral no era de Vélez, sino fue bastante posterior. Inclusive, digamos que se uniforma en todo el país la inscripción, el funcionamiento de los registros inmobiliarios recién en el siglo XX. Piensen ustedes que la ley que regula
los registros inmobiliarios en la capital federal es de fines de la década del 60. Preexistían, por supuesto, en la capital y en las provincias, porque si no hubiera sido anárquico, pero no había una regulación uniforme. Entonces, título, modo, inscripción son la forma, digamos, que se requiere para la transmisión de derechos reales, en nuestro caso sobre cosas ciertas. Y hay otros regímenes, hay el régimen alemán, anglosajón, estudiarlo, porque no nos va a dar el tiempo para eso. En nuestro caso hay un título y un modo suficiente y una inscripción del título. 3 temas antes de pasar al tema importante, que es no solamente la relación entre partes, sino cómo funciona esto con relación a terceros. Los 3 temas son riesgos, mejoras y frutos. En materia de riesgos, si yo, sin leer el código, hago una inferencia sobre la base de estos principios o conceptos que estuve viendo, que antes de la tradición no hay transmisión de derechos reales, yo podría decir, los riesgos de la cosa siguen a su dueño. ¿Bien? Es decir, pesan sobre el dueño los riesgos de la cosa. ¿Quién es el dueño? Bueno, veamos si hay tradición o no. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay tradición, el deudor es el dueño. O sea, el que tiene la obligación de entregar la cosa. Si la cosa ya fue entregada, o sea, si ya hubo tradición y hay nuevo dueño que es el acreedor, los riesgos de la cosa pesan sobre él. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál es un riesgo típico? La desaparición de la cosa, la pérdida, la puesta fuera del comercio. 755. El propietario soporta los riesgos de la cosa, lo que acabo de decir. Los casos de deterioro, pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento es un capítulo o mejor dicho, el régimen de caso fortuito, fuerza mayor, es un capítulo dentro de lo que sería el incumplimiento, la imposibilidad de cumplimiento. Y entonces nosotros las soluciones ya las tenemos. Si la cosa todavía no fue objeto de tradición, o sea, todavía el dueño es el deudor de la cosa y la cosa se pierde sin culpa, ¿hay responsabilidad civil o no? Vamos de nuevo. Una persona vende una cosa. La cosa se pierde sin culpa de él, por caso fortuito. No, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Se resuelve la operación, se restituye lo entregado y no hay responsabilidad civil. Ahora, la cosa se pierde, deteriora, desaparece por culpa del deudor. ¿Qué pasa? ¿Quién es el responsable? ¿El deudor o se resuelve sin responsabilidad? Acá utilizar la solución que vimos en caso fortuito. El deudor, si es un deterioro, significativo, de manera que la cosa ha perdido la esencia que tenía para la finalidad prevista por las partes. Si la cosa desaparece o es puesta fuera de comercio con culpa del deudor, él es el responsable civil. Si hay un deterioro significativo, la otra parte puede optar por recibir la cosa en el estado que está, con una reducción de precio, o desistir de recibirla y en tal caso pedir una compensación económica. Es bastante simple. Lo único que hay que saber es que el eje, la llave de paso entre ser dueño y dejar de serlo es la tradición. ¿Correcto? De hecho, si el deudor de la cosa hace tradición de ella y tiempo después la cosa es puesta fuera de comercio, es decomisada, se pierde, desaparece o lo que fuere, es responsabilidad. El sacrificio económico lo soporta el actual poseedor, es decir, el que era acreedor de la cosa y que la recibió de tradición. El que la entregó ya no tiene ninguna responsabilidad. En materia de mejoras hay que hacer una disquisición. Las mejoras son naturales o artificiales. Las mejoras naturales son las que se producen sin ningún hecho del hombre. Por ejemplo, yo compro un lote frente a, ¿qué es eso?, al río Los Reartes, en Córdoba,
y por aluvión o por abulsión hay un desprendimiento de tierra de río arriba y se me depositan en el lote mío. Es decir, me creció 70 metros cuadrados el lote por un aluvión y me trajo tierra. Ahora eso es mío. Forma parte de una mejora natural que integra la cosa de mi propiedad. Una mejora artificial es algo que le da mayor valor a la cosa, que es objeto de la obligación, pero que es introducida por un hecho del hombre. ¿Entienden la diferencia? Por ejemplo, yo hago una pileta en el lote o en la casa que debo. ¿Es una mejora? Es una mejora. ¿Es del hombre? Perfecto. Se llama artificial. Las mejoras, siguiendo un criterio de Vélez, pero con alguna simplificación, lo cual ha beneficiado al sistema, en el 751, 2 y 3, las mejoras son divididas en mejoras necesarias, útiles y suntuarias, de mero lujo o recreo. Es decir, las mejoras necesarias son las que introduce una persona, la persona del deudor, en la cosa debida cuando ya tiene prometida la transmisión de la cosa, o sea, cuando ya nació la obligación de entregarla, por ejemplo, en este caso para constituir un derecho real sobre ella, y que tiene una función de conservarla. Pero como mejora, le dio mayor valor a la cosa. Por ejemplo, me empiezan a perder los caños de la casa, entonces yo resuelvo, habiendo ya prometido en venta la casa, sacar los caños y poner caños nuevos. ¿Es una mejora? Es decir, ¿le dio mayor valor a la cosa? Sí. ¿Es artificial? Sí. Esta mejora necesaria se emparenta con los meros actos de conservación de la cosa, porque dijimos al principio que que el deudor de la cosa tenía la obligación de conservarla hasta la tradición. Bueno, la diferencia entre la expensa necesaria o mero gasto de conservación o manutención de la cosa y la mejora necesaria es justamente que el mero acto de conservación no le da mayor valor a la cosa. Vamos de nuevo. El acto de mera conservación de la cosa no le da mayor valor, solamente la mantiene o conserva en el estado en que se encontraba al momento de ser prometida. La expensa necesaria, si bien tiene como fundamento conservar la cosa, le otorga mayor valor. Si yo prometí una cosa con un sistema de agua potable, evidentemente tiene que tener una cañería. O sea que si revienta la cañería y yo no la arreglo, no voy a poder entregar la cosa en el estado en que la prometí. Ahora, como yo la arreglo, sacando todos los caños y poniendo caños nuevos, le introduzco una mejora. Esto se ve claro en un departamento. ¿El departamento tiene gas? Sí, tiene gas. Ah, bien. Ahora, cuando lo voy a entregar, el departamento tiene gas, pero además todo el edificio y el departamento tiene toda la instalación hecha nueva porque vino Camus y me pidió el cambio de todo. O sea que yo pagué una cantidad infernal de dinero para que siga teniendo gas, pero introduciendo una mejora. A punto tal que si ustedes miran el diario, dicen departamento, dos ambientes, gas hecho recientemente. Entonces la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el gasto, el mero gasto de conservación y la expensa necesaria? Perdón, y la mejora necesaria. La mejora necesaria es un aumento del valor intrínseco de la cosa. Entonces la pregunta va a ser, doctor, ¿la expensa necesaria o gasto de mera conservación se le reembolsa al deudor? No. ¿Por qué? Y porque es un deber de él conservarla. La expensa necesaria que otorga mayor valor, ¿se reembolsa? Tampoco. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las útiles ni las de mero lujo, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Es decir, que las expensas
perdón, que las mejoras necesarias no dan derecho a una compensación del valor introducido. ¿Cuáles son las útiles? Las mejoras útiles son las que representan una ventaja, un aprovechamiento para cualquier poseedor. Perdón, profe, una consulta. No solo que no se le reembolsa, sino que está obligado o no. Por ejemplo, con la cañería nueva del gas. En realidad está obligado a los actos de conservación. No está obligado a introducir mejoras necesarias. Repito, las mejoras necesarias incrementan el valor de la cosa. Yo en principio no tengo obligación de introducir mejoras. Es más, en un punto, la introducción de mejoras me cambian la cosa. Y ojo que el acreedor tiene derecho a pedir la misma cosa que le prometieron y no una distinta, aunque sea de mayor valor. Evidentemente el límite de esto está puesto por el abuso de derecho y el enriquecimiento sin causa, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias. ¿Qué está entendiendo la ley? Que lo hace en función de este deber de conservación. Pero acá viene un tema casuístico. Una cosa es una mejora necesaria, básica, casi de mera conservación, por más que ineludiblemente aporte un mayor valor. El tema, mi ejemplo del gas, ¿no es cierto? Donde no hay otra manera de conservar la cosa con sus accesorios, en este caso con el suministro de gas natural, si yo no pago la cañería nueva. No hay otra alternativa. Cortarnos el gas en el edificio, no hay otra alternativa. De las mejoras útiles. En el caso de las mejoras útiles, que son aumentos que tiene la cosa por vía artificial, digamos, no natural, o sea, con la inversión que hace el propietario actual, que es deudor de la cosa, de la tradición de la cosa, que va a introducir mejoras que van a ser, como la palabra dice, van a ser en beneficio, en aprovechamiento, en utilidad de cualquier poseedor, pero particularmente en el que la ha adquirido y la va a recibir en el acreedor de la cosa. Es cierto que en virtud de este principio de identidad e integridad no tendría la obligación de compensar el mayor valor, salvo que esté de acuerdo, cosa que normalmente sucede. Pero la ley le da el derecho al que introdujo la mejora a retirarla. ¿Sí? Es decir, la ley le da derecho a retirarla. Cuando se vende la casa no tenía termotanque. Y se vende ad corpus, sin termotanque. Para cuando se va a entregar tiene termotanque. Es una mejora útil, sin duda, para cualquier poseedor de la cosa. Ahora, el tipo que la recibe dice, mire, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo. Porque yo iba a poner uno eléctrico. Ah, bueno, perfecto. Tengo derecho a retirarlo. Bárbaro. Si por la introducción en consulta de una mejora útil en este caso, pasa lo mismo con la suntuaria. El acreedor de la cosa rechaza la recepción de la cosa con la mejora. El que introdujo la mejora, el deudor que introdujo la mejora, el anterior propietario que introdujo la mejora, tiene derecho a retirarla, pero tiene que pagar los daños e intereses y las roturas que genere. Es decir, si cuando se vende la cosa, se vende con la instalación, sin el termotanque, yo voy y coloco uno, es una mejora útil, el comprador la rechaza, yo lo retiro, pero si al retirarla genero un problema en la instalación, que hay que readecuarla, lo tengo que pagar yo. ¿Por qué? Primero porque yo no contaba con la conformidad del otro para introducirla mejor, y si no lo hubiera introducido no se hubiera roto todo lo que yo destrocé para retirarla. Y después otra vez por el principio de identidad e integridad. En materia de mejoras suntuarias pasa lo mismo. Es decir, la aceptación por parte del acreedor de la cosa es voluntaria. Si el acreedor no la quiere recibir, no la recibe. Y el otro tiene derecho a retirar la cosa. Y paga los daños y perjuicios en el caso que esa cosa, que ese retiro genere daños. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Medio complicado, ¿no? Profesor, Largo.
tema de una mejora útil, por ejemplo, ¿no sería pintar las paredes? No, es un acto de conservación. Profe, consulta. Dijo, en primer lugar, porque no se lo había consultado al propietario, si era Claro. una reforma útil, Al comprador, al acreedor. al acreedor. Y en segundo lugar, Y en segundo lugar, por el principio en materia de objeto de pago de identidad e integridad. Es decir, si a mí me da una casa con la instalación sin calefón, pero sin roturas, me debes eso. Si hay roturas porque retiraste el calefón, me debes material y mano de obra para dejarla en las condiciones prometidas. ¿Se entiende? perfecto, Y gracias. El derecho a retiro de la mejora no significa que puede causar daños en la cosa. La tiene que entregar en el estado de conservación en que se encontraba cuando la vendió. ¿Bien? ¿Y un ejemplo de suntuaria, profesor? Y la pileta. La pileta. El tipo se quería hacer un quincho, el comprador. Y el vendedor le clavó una pileta en el patio. Puso un molino de viento. Instaló una casa hermosa de las Barbie para las nenas, pero el comprador no tiene. Armó una cancha de bochas. Como el lote era largo, en el fondo hizo una cancha de pádel. Se me ocurren 500 ejemplos de mejoras que le dan mayor valor intrínseco a la cosa, que no son útiles, porque las útiles tienen por característica justamente que ese aprovechamiento es para cualquier acreedor. Si yo a una vivienda que no lo tiene la doto de un sistema de calefacción, eso es una ventaja que aprovecha cualquier poseedor nuevo de la cosa. Ahora, si yo le pongo un jacuzzi en el fondo, y es simpático, pero es de mero lujo suntuario o de recreo. Y el régimen es el mismo que de las útiles. En materia de frutos hay un principio general, como pasa en materia de tradición, que se reduce o se sintetiza en un aforismo romano, que es res perit et crescit domino. Y lo digo en latín porque lo leí en latín en 1986 más o menos, cuando estudié obligaciones, y no me lo olvidé nunca más. Es decir, las cosas crecen y perecen para su dueño. Las cosas crecen y perecen para su dueño. Res crescit et perit domino. Eso a mí me permite establecer la solución de todos los casos en materia de frutos y riesgos. Las cosas crecen, frutos, y perecen, riesgos, para su dueño. Y nadie es dueño sin tradición. Con esos dos aforismos yo voy a todas las soluciones posibles. ¿Me entendieron? Frutos. Hasta el día de la tradición, los frutos percibidos le pertenecen al deudor. Hasta el día de la tradición, los frutos percibidos le pertenecen al deudor. ¿Por qué? Porque es el dueño todavía. Porque es el dueño. Porque es el dueño. Porque antes de la tradición, el dueño es el deudor. Entonces, él es el que tiene derecho a los frutos. Los casos de deterioro, bueno, ya hablamos. Ahora, a partir de esa fecha, los frutos devengados, ¿cuáles son los frutos devengados? Los que vayan a surgir. ¿Otra idea? Los potenciales frutos. No, por ejemplo, si los que estén retrasados, puede ser, los que vengan de un alquiler, cambió de dueño y quedaron deudas. Los frutos que se devengaron es porque ya se produjeron, pero no se percibieron. O sea, ya existen, pero no se percibieron. Un fruto civil devengado. Un alquiler vencido no pagado. ¿Sí? Es decir, las cosas dan frutos naturales o civiles, o industriales. Un fruto civil devengado y no pagado es el ejemplo del que estamos hablando. Es decir,
A partir de la fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Hay que hacer una aclaración, esto ha sido criticado. Particularmente ha sido criticado por Pizarro y Vallespín. Los frutos son percibidos, que son los cobrados, o retirados. Pensemos, cobrados un alquiler, un fruto civil, o retirados, pensemos la cosecha de frutales, de un campo. Los percibidos no hay ninguna duda. Pertenecen al dueño. Antes de la tradición al deudor. Después de la tradición al comprador. Acreedor de la cosa. Si hay mora, los frutos se deben y el deudor moroso continúa percibiendo los frutos, se debe su valor. Si no los retiró, porque fue negligente en retirar por el motivo que sea, igual se lo debe como lucro cesante. ¿Correcto? Ahí estamos de acuerdo. Ahora, puede ser que los frutos se hayan devengado y todavía no se hayan percibido. Por ejemplo, que cuando llega el momento de hacer tradición de la cosa, haya alquileres vencidos, que el dueño de la cosa, o sea, el deudor de la obligación de entregar la cosa cierta, todavía no se ha cobrado. ¿Por qué la solución es criticada? Primero, porque si bien es cierto que el Código Civil regula la cuestión de la percepción de los frutos, justamente desde la percepción y no desde su devengamiento, en alguna clase de frutos, el hecho de que el acreedor pueda cobrarse con los frutos que se habían devengado en el periodo anterior a la tradición y retenerlos, corresponden al acreedor, dice el 754, puede ser fruto de un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Pensemos nosotros en los frutos industriales. Es decir, pensemos nosotros en los frutos que no se producen naturalmente. Pensemos nosotros que yo vendo un campo en la estación Nahuel Rucá, partido de Mar Chiquita, que lo tengo sembrado con sorgo, son 300 hectáreas de sorgo, y lo voy a entregar en julio de 2021. La cosecha del sorgo termina en junio de 2021. O sea, yo tengo un mes entre que termino la cosecha y entrego el campo. Pero resulta que volvemos al asco y no puedo circular. Entonces el contratista no puede entrar al campo. Si yo leo el 754, estos frutos no percibidos le corresponden al que compró el campo. Y sin embargo, repito, estos frutos, que no son naturales, sino que son fruto de una inversión, son consecuencia de una inversión, al que introdujo esta inversión para después generar una producción de frutos, digamos, que sería la cosecha, le costó muchísimo dinero. Entonces, hay un enriquecimiento sin causa del acreedor en estos casos. Con lo cual, yo creo que la solución no es lineal. Podríamos sintetizarla así, léanlo después en los autores. Que les aclaro que esto varió en el Código Civil y Comercial nuevo. Los frutos son del dueño. Hasta la tradición, el dueño es el deudor. El deudor retiene los frutos percibidos. Después de la tradición, los frutos le corresponden al acreedor, que es el nuevo poseedor de la cosa y titular del derecho real. Los frutos devengados y no percibidos, devengados antes de la tradición y no percibidos, le corresponden al acreedor. Pero el acreedor debe la compensación de la inversión que se hizo, que por supuesto puede ser menor, y normalmente es menor que el valor de los frutos devengados y que él percibe y retiene. Caso contrario, había enriquecimiento sin causa. Esto en materia de régimen de frutos y productos en obligaciones de dar cosa cierta para transmitir derechos reales. Si estuviéramos hablando de la obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, hablaríamos, y ahí sería relevante la buena o la mala fe del poseedor, deudor de la obligación de restituir al dueño. Esos 2 artículos van a leer ustedes.
Profesor, Sí. Le pregunto, entonces en el caso de la cosecha, ¿el acreedor tiene la obligación de compensarlo? ¿De qué manera? ¿Dándole la mitad, por ejemplo? O en el No, caso compensándolo económicamente. y en el caso del alquiler que cobra atrasado, Y ¿le da la mitad? por eso ha sido tan criticado esto, porque en el caso del alquiler no hay inversión para la producción de ese fruto civil. Como no hay inversión en el caso del fruto natural, o sea, de lo que naturalmente brinda la cosa sin la introducción de ninguna inversión. ¿Me entiende lo que digo? Es decir, la excepción estaría dada por aquellos frutos devengados no percibidos que percibe el acreedor nuevo poseedor en perjuicio del propietario anterior, deudor de la obligación de entregar la cosa, cuando éste debió realizar una inversión para que se produzca, o sea, para que la cosa sea fructífera, cuando naturalmente no lo era. ¿Me comprende? O sea que si no hay inversión del antiguo dueño, el acreedor Para mí no tiene... hay ninguna acción, porque esa inversión es la que justifica que nosotros fundamentemos en un enriquecimiento sin causa. Porque en el enriquecimiento sin causa tiene que haber un enriquecimiento de una de las partes, en este caso es el acreedor de la cosa que la recibe y sin ninguna clase de trabajo recoge frutos ya devengados y los percibe para sí, generándose un valor, un ingreso, pero si eso a la vez no genera un perjuicio económico, entendido como un empobrecimiento del deudor, no hay enriquecimiento sin causa, ¿me entiende? Tiene que haber un empobrecimiento que en este caso se expresa en lo que invirtió para que la cosa sea fructífera y la terminara aprovechando el otro. La decisión del 754 de no discriminar ha sido muy criticada por Pizarro y bueno, lo invito a leer. Vamos a un tema importante, ya como para terminar, no hemos terminado con el tema, pero para terminar con la Constitución de Derechos Reales, después para restituir son 3 artículos y lo leen ustedes, que es la concurrencia de varios acreedores. ¿Por qué? Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de transmisión de derechos reales. Y hablamos del caso más complejo, que es inmuebles. Todo el régimen de mejora, frutos, riesgos, es para cualquier clase de bienes, muebles, inmuebles o muebles registrables. Esto de título, modo de inscripción, es propio de los inmuebles. Luego hay bienes muebles y hay bienes muebles registrables. Dentro de los bienes muebles registrables vamos a encontrar que la mayoría de los que nosotros conocemos son bienes muebles registrables con un sistema constitutivo de derecho. Quiere decir que lo que se va a registrar es justamente el acto de transmisión. Si no hay modificación registral, no hay acto de transmisión. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo le vendo a Matías un auto. Me dice, doctor, perfecto, pero yo tengo una inhibición, debo unas cosas. No lo voy a transferir por ahora. ¿Qué le parece? Bueno, un mes le doy. ¿Quién es el dueño del auto desde el punto de vista jurídico? Me pagó el precio, yo le di la tradición de la cosa. ¿Quién es el dueño? El titular en el registro. El titular en el registro, es decir, Gerardo, no Matías. Gerardo. ¿Ok? O sea, que frente a terceros, como el efecto de la registración es constitutivo de derechos, no hay ninguna posibilidad de que sea considerado el dueño Matías, en tanto Gerardo es el titular registral. En la registración que nosotros vimos, o inscripción que nosotros vimos de los inmuebles, la inscripción es simplemente declarativa. ¿Qué significa? Que el acto de transmisión ya se dio. ¿Cuándo? Cuando se reunieron título y modo. ¿Y entonces qué se inscribe? Se inscribe a efectos publicísticos aquella transmisión. Es decir, se inscribe que la transmisión ya se operó. Entonces, basta con título y modo entre las partes, sí. Y para ser oponible la transmisión a tercero, no, ahí hay que inscribir el título.
¿Me entienden la diferencia entre la inscripción simplemente declarativa o publicística y la inscripción constitutiva? En los registros donde las cosas muebles son registrables constitutivamente, el dueño es el que figura en el registro. Y antes del cambio registral no hay nuevo dueño. En el sistema de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, la inscripción es solamente declarativa o publicística. Da cuenta de algo que ya pasó. Es decir, da cuenta de una transmisión que ya se operó, con independencia de la inscripción. ¿Comprenden ahí? Bien. Y después están las cosas muebles que están sometidas a un régimen de tradición, simple tradición de la cosa. Entonces, ¿cuál va a ser la posición y mejor derecho de terceros? Va a variar según si se trate de inmuebles, muebles registrables o muebles no registrables. Concurrencia de varios acreedores, bienes inmuebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. Y ahí va a arrancar. Fíjense las condiciones de operatividad. Primero, hay un deudor que todavía no cumplió a favor de nadie. Es decir, hay un deudor que no le hizo tradición de la cosa a nadie, en principio. ¿Sí? Hablamos de un inmueble. Porque dice justamente, si varios reclaman la misma cosa inmueble prometida, y son todos de buena fe. ¿En qué consiste la buena fe? En la ignorancia de que la cosa había sido prometida a otro. Y a título oneroso. ¿Qué significa título oneroso? Que el título de la transmisión del derecho real es con una contraprestación, una permuta, una cesión onerosa, una compraventa. No es a título gratuito, no es una donación. Quiere decir que hay la concurrencia de dos o más personas que, ignorando que la cosa había sido prometida a favor de otros, y a título oneroso han adquirido un derecho personal sobre la misma. ¿Qué se está dirimiendo acá, en el 756? ¿Quién tiene derecho a la cosa? O sea, una cuestión de privilegios, ¿sería? No. ¿Quién tiene derecho a la cosa? Es decir, ¿quién legítimamente puede exigir que el deudor se la entregue a él y no a otro? ¿Me entienden? El supuesto ¿Puede ser derecho... al primero que se le prometió, puede ser? No. ¿Entienden el supuesto derecho? Un tipo vendió un lote de terreno en Caizamar a Pedro, Juan y María. Ninguno de los tres sabía que había ventas simultáneas. Y todos tienen como título una compraventa, o sea, título oneroso. El 756 tiene que dirimir un tema muy delicado, mirando de reojo el régimen de los derechos reales sobre inmuebles, que es quién tiene mejor derecho. O sea, quién tiene derecho que le entreguen la cosa en propiedad. El que tiene emplazamiento registral y tradición. Es decir, si una persona recibió la tradición de la cosa y tiene alguna inscripción del derecho que adquirió, por ejemplo, se inscribió, cuando es inscribible, su boleto de compraventa o promesa de venta y le hicieron tradición de la cosa, es preferido. B, el que ha recibido la tradición. O sea, si nadie reúne estos dos caracteres, el que recibió la tradición es preferido. C, si nadie recibió la tradición, el que tiene emplazamiento registral precedente. Es decir, si Pedro, María y Juan no tienen la tradición, el que tiene la escritura inscripta. ¿Me siguen? D, en lo demás supuesto, el que tiene el título de fecha cierta anterior. Ahora sí, lo que dice el compañero, recién ahí entra a regir la regla, primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Vamos de nuevo? El que tiene emplazamiento registral y tradición
en su defecto el que tiene tradición, en su defecto el que tiene emplazamiento registral, en su defecto el título anterior. Con fecha cierta. ¿Por qué dice con fecha cierta? Está partiendo de la base que no tiene escritura. Tiene un boleto. Entonces, un boleto sin firma certificada. Un boleto con firma certificada de hoy. Un boleto sellado hace 6 meses. ¿Quién tiene mejor derecho? El boleto de hace 6 meses. Un boleto de hace 6 meses sin sellar y sin firma certificada. Un boleto de hace 1 mes sellado. Un boleto de ayer con firma certificada. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿El de hace 6 meses, el de hace 1 mes o el de hoy? El de hace 1 mes. El de hace 1 mes porque el de hace 6 meses no tiene fecha cierta. ¿Está? Si se trata de bienes muebles, si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe. A título oneroso tiene mejor derecho el que tiene emplazamiento registral precedente, si es bien mueble registrable, el que tiene la tradición, si no es registrable, y el que tiene el título fecha cierta anterior, en el caso de que, no siendo registrable, no haya habido tradición. Por supuesto, todos los acreedores frustrados tienen derecho a un reclamo de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Contra el que les vendió una cosa que no puede entregar, no puede cumplir. ¿Preguntas sobre esto? Esto hay que leer, ¿eh? Yo, profe, tengo una, perdón, tengo una sobre los frutos devengados. En el ejemplo del contrato de alquiler, contrato de locación, que tiene el nombre de las 2 personas que están involucradas, que tiene un domicilio que acordaron las partes para el pago. Se atrasa los últimos 3 meses antes que yo haya vendido la propiedad. En el uso común, ¿quién termina cobrando esa plata? El comprador. El comprador del inmueble, o sea, ninguno de los que hicieron... Normalmente se negocia, los frutos se negocian, es decir, evidentemente para evitar abuso, la ley tuvo que poner una regla, porque si no sería todo un lío. Pero normalmente cuando los frutos son más o menos significativos de monto, se negocian, ¿no es cierto? Se negocian. Es decir, porque la primera impresión que da es que es realmente un enriquecimiento sin causa de quien haya comprado el inmueble o lo que sea. Es la primera impresión. Mirá, vos siempre tenés 2 temas acá, Matías, en derecho privado patrimonial. Siempre vas a tener 2 temas. Hay 2 valores en pugna. Un valor justicia y un valor seguridad. Seguridad en las transacciones, seguridad jurídica. Este tema en Vélez no estaba bien tratado. Y si hoy me preguntas, yo te diría, no estaba bien tratado porque era casuístico, ¿me entendés? Entonces se prestaba toda clase de confusiones. Si vos hoy me decís, yo creo que se cambió seguridad por... O sea, se privilegió la seguridad jurídica sobre la justicia y la solución. Siempre teniendo presente también que esto es el contexto de normas supletorias, chicos. Estas son normas que no son de orden público, son derogables por la voluntad de los particulares, así que hay un margen grande para negociar estas cosas. ¿Sí? Sí, no es que no se puede hacer otra cosa que esto. No, por supuesto. Esto para cuando el tema no se puede dirimir. Entonces este es el telón de fondo. Mientras tanto, esto se puede solucionar amigablemente todos los días, ¿no es cierto? Pero bueno, en el fondo hay que tener una solución legal para evitar los conflictos eternos. Claro, con un contrato bien hecho, esto no estaría en discusión. Y no, porque en general yo tendría que estar previendo la alternativa de que no alcancen a cosechar, tendría que estar previendo cosas que se prevén normalmente, ¿no? Cosas que se prevén. Bien. Señores, los dejo. Yo en este tema en particular les diría ya, en caliente, lean a fondo, no se queden con un no sé qué lean algo bueno, que les explique. El 756 y el 757 son muy importantes, sobre todo el primero de ellos.
resumen y simplifican una cantidad de conflictos tremendos, habituales de todos los días, en esta materia. Y repito, a veces hay soluciones que tienen que ver más con la seguridad que con la justicia de la solución. Los dejo, disculpen la interrupción de hoy, pero fue involuntario. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias, doctor, igualmente.